todos y bienvenidos un día más a Factor Ferroviario, tu podcast de trenes, señalización, tecnología ferroviaria y entrevistas a profesionales del sector. Buenas a todos, bienvenidos a un capítulo más. Esta vez solo os voy a adelantar que tenemos al responsable de ciberseguridad de la empresa Cyrus, Omar Benjumea, que nos va a dar detalles y evolución del mercado en cuanto a la ciberseguridad. Y os recordamos que tenemos una newsletter que publicamos cada 2 semanas. Apúntate en factorferroviario.substack.com. Marcha a la vista. Ponemos marcha a la vista a nuestra sección de noticias donde ya nos espera Mercedes. Hola Ángel, hola Laura, ¿qué tal? Pues, ¿alguna vez os habéis preguntado qué parte del precio de los billetes de alta velocidad se debe al uso de la infraestructura? Pues hoy vamos a hablar de una noticia que trata sobre este tema. Y es que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, o por las siglas la CNMC, considera que los costes directos calculados por Adif para fijar los cánones que cobran los operadores ferroviarios en España son muy superiores a los de sus homólogos europeos y le ha pedido a Adif que reduzca estos costes. Los cánones ferroviarios en España son los terceros más altos de Europa y solo están por detrás de Francia y Reino Unido. Este es el motivo por el que la CNMC ha desarrollado un modelo econométrico que sigue los estándares internacionales para la correcta estimación de los costes de Adif, con el fin de obtener unos cánones comparables a los del resto de países del entorno. Para ello aplicará un test de eficiencia que evaluará si el reparto entre los diferentes segmentos del mercado ferroviario del coste a recuperar mediante los recargos es eficiente, es decir, que comprobará que aquellos segmentos con una demanda menos sensible al precio soportan una mayor proporción del coste que aquellos segmentos con una demanda más sensible al precio. Además de esto, la CNMC llevará a cabo un test de mercado para garantizar que los recargos no reduzcan la demanda de los segmentos, salvo en circunstancias excepcionales como durante la pandemia con el COVID. En la primera revisión de los cánones, la CNMC lo que va a hacer es comprobar si los recargos permitirían a un operador eficiente medio ofrecer de forma rentable los servicios necesarios para satisfacer la demanda de movilidad óptima de cada segmento, que se determinará con un estudio de mercado de Adif. Muy bien, y nos has picado el gusanillo al principio, pero no nos lo has contado. ¿Cuál es el porcentaje entonces de los billetes que se debe a los cánones ferroviarios? Cuéntanos. Pues lo que indica el informe de la CNMC es que este porcentaje, en el caso de los billetes de alta velocidad puestos a la venta por Irio en el primer trimestre del 2023, llegó a ser del 91%. Y en el caso de Wigo, del 49%. Y bueno, como sabemos todos, que también esto lo ha corroborado la CNMC, el precio de los billetes de alta velocidad ha bajado con la entrada de los operadores Wigo e Irio, y el precio medio del billete de alta velocidad para Madrid y Barcelona en el caso del AVE es de 66 euros, frente a los 33 euros aproximados del precio medio de los billetes de Irio y Wigo. Por eso, el peso de los cánones en el caso del AVE es solo del 32%. Y en el caso de los trenes low cost de Renfe, los ADLO, que tienen un precio medio de 40 euros, el peso de los cánones es del 49%. Muy bien, muchas gracias, Mercedes. A vosotros. Hasta luego. La Ferroescuela. Y en la Ferroescuela de Factor Ferroviario, en esta ocasión vamos a comenzar a repasar los modos del RTMS. Os recordamos que ya vimos los distintos niveles, ahora vamos a continuar con los modos. ¿Por cuál empezamos, Laura? Pues empezamos por Full Supervision, que es el de mayor supervisión y mayor control. Antes de nada, comentaros que como son muchos, haremos el reparto en 2 capítulos. Empezaremos por unos cuantos hoy y en el siguiente capítulo terminaremos. Así que bueno, como comentábamos, empezamos por Full Supervision,
Y este modo es en el que está el equipo embarcado cuando recibe una autoridad de movimiento con toda la información requerida de vía. Con esa información, el equipo embarcado calcula el perfil dinámico de velocidad, que es el que utilizará para la supervisión del embarcado. Cuando el equipo está en full supervision, el DMI muestra la información recibida en esa autoridad de movimiento, muestra también la velocidad y la distancia objetivo, en las posibles restricciones de velocidad y otras condiciones de vía que haya recibido, así como la velocidad actual del vehículo. Por último, en full supervision, el equipo embarcado es totalmente responsable de supervisar el movimiento del tren. Y vamos ahora con el modo on-site. En este modo, el tren puede entrar en una sección de vía que ya está ocupada por otro tren o que está obstruida por cualquier otro elemento. Mientras está en modo on-site, el equipo embarcado supervisará que no se supere una velocidad máxima, así como el resto de condiciones de vía recibidas en la autorización de movimiento utilizada para ordenar la entrada en este modo. Aunque el equipo embarcado es responsable de supervisar el movimiento del tren, el maquinista debe comprobar la posible ocupación de la sección de vía. Este modo se suele utilizar para entrar en una plataforma de estación que ya esté en uso por otro tren, para permitir el acoplamiento entre trenes o para recorrer una sección de vía que está reportando como ocupada debido a un posible fallo. A continuación os explicamos el modo shunting o de maniobras. El propósito de este modo, como bien decíamos, es que el tren pueda hacer movimientos de maniobras. Mientras está en este modo, el equipo embarcado supervisa que no se supere una velocidad máxima y opcionalmente, si tiene disponible, supervisa también una lista de balizas que está autorizado a pasar por encima de ellas. Se puede llegar al modo shunting de dos maneras distintas, o bien es el maquinista el que lo selecciona desde el DMI, o bien es la vía la que lo ordena mediante el envío de un perfil de modo shunting. Una característica importante de este modo es que la transición a shunting se considera como un final de emisión y por lo tanto el tren se desconecta, si es que estaba conectado al RBC, se desconecta de este, por lo que va a dejar el RBC de supervisarlo y de recibir información del tren. Lo habitual es que exista un procedimiento operacional detrás de este tipo de movimientos de maniobras, para que el conductor sepa en qué zona puede moverse. Pero además, en la zona por la que se puede mover se puede proteger de movimientos de maniobras permitidos programando en las balitas que están en las fronteras de este área la información de Stop y Fin Shunting Mode. De manera que si el equipo embarcado lee esa información, se comandará el freno de emergencia. Y bueno, a continuación de shunting vamos a hablar del modo passive shunting. Este modo es el modo que un equipo embarcado utiliza cuando está acoplado mecánicamente a otro tren cuyo movimiento se está realizando en modo shunting. Ni el conductor ni el equipo embarcado tienen ninguna responsabilidad sobre el movimiento del tren. Ahora a continuación hablamos del límite supervision, que es un modo un poquito especial que no se utiliza en España, pero sí que se utiliza en otros países del norte de Europa, como por ejemplo en Alemania. Este modo se puede utilizar para mover trenes en áreas en las que se proporciona una supervisión limitada de los trenes. No puede seleccionarse por el maquinista, sino que se ordena desde la vía y el equipo embarcado supervisa el perfil dinámico de velocidad que construye a partir de la información que recibe la autoridad de movimiento, que suele ser bastante limitada. Ahora vamos a ver otro de los modos básicos del RTMS, el Staff Responsible. En este modo, el maquinista es responsable del movimiento del tren. Se utiliza cuando el sistema de vía no conoce la ruta del tren. El equipo embarcado proporciona supervisión frente a una velocidad máxima y frente a una distancia máxima permitida. Y esta distancia incluso podría ser infinito. En Staff Responsible también es posible recibir una lista de balizas que se permite encontrar el tren durante su recorrido. De esta manera, el equipo embarcado reaccionará comandando el freno de emergencia si se pasa una baliza que no esté en su lista. Y ahora vamos a hablar del modo TRIP. Es el modo del equipo embarcado cuando se sobrepasa, por ejemplo, el límite de la autoridad de movimiento o cuando se recibe una parada de emergencia incondicional de la vía. En este modo, el equipo embarcado se encarga de parar el tren comandando el freno de emergencia y supervisa que no se mueva. Y a continuación del modo TRIP, por completar, vamos a hablar del modo post-TRIP. Cuando se entra en modo TRIP, este se debe reconocer y se transita así automáticamente al modo post-TRIP.
En este modo se libera la aplicación del freno de emergencia y el maquinista se podrá mover hacia detrás una distancia predefinida que se le permita, por ejemplo, para situarse frente a la señal que acaba de rebasar. El equipo embarcado supervisará que el maquinista no sobrepase esa distancia máxima. Para retomar el movimiento normal, el conductor deberá seleccionar Start y retomará su marcha, dependiendo de la información proporcionada por la vía en Start Responsible, en Full Supervision, On-Site o SANTI. Bueno, hasta aquí llega el repaso a los modos de RTMS, el primer bloque. El próximo día lo complementaremos con los modos que faltan. Os avisamos ya que vamos a incluir también los modos de la nueva TSI 2023. No os lo perdáis.